Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física 2. Estamos en la parte de condensadores. Vamos a ver ahora los tipos de conexión que se conocen de condensadores. El primero de ellos está referido a condensadores en paralelo. Bien, tomamos en cuenta de que en este tipo de conexión notamos que tenemos tres condensadores conectados precisamente en paralelo, donde acá el diferencial de potencial entre los puntos indicaremos en este caso A y B, ¿no es cierto? Va a ser 20 voltios, ¿no? Nos referimos a 20 voltios. Acá se tiene la carga 1 de este condensador, la carga 2 de este condensador y la carga 3 de este condensador. Además, sus capacidades van a ser C1, C2 y C3. Bien, antes de plantear la pregunta, acá se dan los siguientes datos de que la capacidad 1 va a ser 2 microfaradios, la capacidad 2, 4 microfaradios y la capacidad 3 va a ser de 8 microfaradios. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos es, inciso A, hallar la capacidad equivalente. En el inciso B queremos hallar las cargas 1, 2 y 3, sabiendo que las cargas son diferentes. O sea, cuando se tiene condensadores conectadas en paralelo, las cargas siempre van a ser, en este caso, diferentes, ¿no? Bien, ¿cómo realizamos la solución de este problema? Bueno, respondiendo al inciso A, para hallar la capacidad equivalente cuando están conectadas en paralelo, lo que se hace es directamente sumar estas capacidades, ¿no? En los apuntes que les he enviado de esta parte está deducida esta formulita y les aconsejo que vean los apuntes, ¿no? Y está deducido con todo detalle. Acá directamente les muestro la fórmula. De tal manera que esta capacidad equivalente va a ser igual a la suma de estas capacidades, es decir, 2 microfaradios más 4 microfaradios y más 8 microfaradios. Haciendo esta suma nos va a dar 14 microfaradios. Lo cual significa de que las capacidades de estos condensadores, ¿no es cierto?, también lo podemos representar en uno solo, ¿no? Eso significa capacidad equivalente, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser el resultado de la capacidad precisamente equivalente. Y esta C equivalente hemos obtenido 14 microfaradios. Bien, ahora, para responder al inciso B, nos pide que hallemos las cargas en cada condensador, ¿no es cierto? Sabiendo precisamente que estas cargas son diferentes. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula que les he mostrado a un principio, indicando de que la capacidad es igual a la carga sobre el potencial eléctrico, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Y de esa relación podemos despejar la carga. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a ver de que esta carga 1 es igual a la capacidad del condensador 1, llamaremos, ¿no es cierto? C1 multiplicado por el potencial, en este caso eléctrico. Acá también hay que hacer notar, fíjense, de que cuando están conectadas de esta manera, estos condensadores, el potencial eléctrico, o sea, el 20 voltios, ¿no? Es la misma en cada condensador, ¿no es cierto? Es decir, aquí es 20 voltios y también 20 voltios, ¿no? El potencial eléctrico es el mismo. Entonces, por eso de que acá tenemos capacidad 1 multiplicado por el potencial eléctrico. Reemplazando datos, tenemos 2 por 10 a la menos 6 faradios, acá está el dato de la capacidad 1, multiplicado por, en este caso, el potencial eléctrico entre los puntos A y B, 20 voltios. Entonces, haciendo esta operación, el resultado va a ser 40 microcoulombs, hablando de carga. De manera similar hallamos la carga 2, pero esta vez con la relación capacidad 2 multiplicado por el mismo potencial eléctrico. Fíjense que en este caso el potencial eléctrico es el mismo, ¿no? En las tres formulitas, ¿no es cierto?
La capacidad 2 es 4 por 10 a la menos 6. Acá está, capacidad 2. Multiplicado por 20 voltios. Entonces, haciendo esta operación, el resultado va a ser 80 microcoulomb, ¿no? De igual manera, hallamos esta carga 3 en este condensador, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la relación capacidad 3 multiplicado por el potencial eléctrico. Esta vez, capacidad 3, bueno, según los datos es 8 microfaradios, 8 por 10 a la menos 6 faradios, por 20 voltios y el resultado es 160 microfaradios. Entonces, de esa manera podemos hallar las cargas, ¿no?, de estos condensadores, ¿no es cierto? Y también hallar la capacidad equivalente. De esa forma se analiza cuando se tiene condensadores conectados en paralelo. Bien, pero ¿qué pasa cuando estos condensadores están conectados en serie? ¿No? O sea, acá, por ejemplo, se tiene un condensador, otro condensador y acá otro condensador, conectados en serie. O mejor decir, también un condensador a continuación de otro, ¿no? Ahora, entre estos terminales A y B, vamos a tomar en cuenta de que el potencial eléctrico es 10 voltios, ¿no es cierto? Además, la capacidad de este condensador es C1, de este otro es C2, de este otro es C3, ¿no? Y además acá, la carga, tal como les decía, ¿no es cierto?, es la misma en este caso en cada condensador, ¿no? Acá estamos indicando, ¿no? La carga es la misma en cada condensador. Ahora bien, en esta figura que tenemos, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos, se va a conocer las capacidades, vamos a hacer con estos mismos valores, ¿sí?, los que hemos utilizado en condensadores en paralelo. Acá de igual manera, la capacidad 1, 2 microfaradios, capacidad 2, 4 microfaradios, capacidad 3, 8 microfaradios, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos es, inciso A, calcular la capacidad equivalente. ¿Cómo hallamos la capacidad equivalente cuando están conectadas ahora de esta forma? Inciso B, calcular carga en cada condensador. ¿Sí? Les repito, en los apuntes que les he enviado, esta formulita de la capacidad equivalente para hallar, ¿no es cierto?, precisamente mediante esta fórmula, está deducida de manera detallada, les repito, en los apuntes que les he enviado. Entonces, hagan una revisión y ustedes van a saber ya de dónde procede precisamente esta fórmula, ¿no? Entonces, la capacidad equivalente es igual a 1 sobre 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Es una vez que se tiene ya esta fórmula, lo que hacemos es directamente reemplazar datos, ¿verdad? Reemplazamos el valor de la capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3, acá está. Estoy reemplazando todos sus valores. Y haciendo toda esta operación, el resultado nos va a dar también en microfaradios, ¿no es cierto? Entonces, haciendo operaciones, el resultado da 1,14 microfaradios. Acá también hay que hacer notar de que esta capacidad equivalente, cuando está conectado de esta manera en serie, ¿verdad?, este resultado da de magnitud menor a la capacidad más menor que se tiene en esta conexión. Por ejemplo, acá la capacidad menor es 2, ¿verdad? Entonces, el resultado que vamos a obtener utilizando esta formulita tiene que ser menor a 2. Eso es ya como una reglita, ¿no? Tiene que ser menor a 2. Entonces, una vez que hemos hecho este reemplazo, hacemos operaciones, precisamente el resultado da 1,14 microfaradios. O sea, menor en este caso a 2 microfaradios. ¿Es cierto? Entonces, lo cual resulta de que una vez obtenido esta capacidad equivalente, nuestra figura se convierte ya directamente de esta forma. O sea, en vez de estar acá otra vez tomando en cuenta 3 condensadores, para la capacidad equivalente solamente tomamos ya una, ¿no?, el cual llamamos capacidad equivalente, ¿no? Y acá el potencial eléctrico entre los puntos A y B sigue siendo, en este caso, B precisamente, ¿no es cierto?, entre los terminales, ¿no? Entonces, de esta forma respondemos al inciso A, ¿no?, donde nos pide que hallemos la capacidad equivalente. Ahora bien, respondiendo al inciso
en este caso B, donde nos pide que calculemos la carga en cada condensador. Pero, por definición, se conoce, ¿no es cierto?, de que en este tipo de conexión en serie, esta carga en cada condensador va a ser la misma, ¿no es cierto? A ver, entonces acá les indico, inciso B, carga, les digo, sobre el condensador equivalente. Sobre el condensador, equivalente. Entonces, lo que vamos a realizar acá es aplicar la formulita de que la carga es igual a la capacidad equivalente multiplicado por el potencial eléctrico que se tiene en los datos. ¿No es cierto? Entonces, como se conocen estos datos, la capacidad equivalente que hemos calculado es 1,14 microfaradios, pero significa eso por 10 a la menos 6 faradios. Y vamos a multiplicar por el potencial eléctrico entre estos terminales, ¿no es cierto? Estamos hablando precisamente de 10 voltios, ¿no? Entonces, realizando esta operación, la carga que vamos a obtener, en este caso, es ¿cuánto? 1,14 por 10 a la menos 5. 1,14 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Pero hablando en coulombs, recordemos de que la carga se mide precisamente en coulombs, ¿no? Pero también otra forma de expresar este resultado va a estar dada de la forma, les indico, 11.4 en qué unidades, ¿no? Si no queremos escribir en este caso el 10 a la menos 5. O también decir 11.4 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Por 10 elevado a la menos 6, en este caso, en coulombs. O también, lo cual es equivalente a decir 11.4 micro coulombs. Lo mismo, ¿verdad? Porque sabemos que 10 a la menos 6 es equivalente, en este caso, a micro, ¿no? Pues, por lo tanto, esa va a ser la carga en cada condensador. Nos aclaramos de que esta es la carga, decimos, a ver, en cada uno de los condensadores. En cada uno de los condensadores. ¿No es cierto? Presentamos entonces de esta forma. Entonces, esa es la forma de ir analizando condensadores conectados en paralelo en serie. Y esas son las fórmulas que se aplican para hallar la capacidad equivalente y también cómo hallar las cargas, ¿no es cierto?, de estos condensadores, dependiendo precisamente cómo están conectados. ¿Sí? Bueno, para hacer esta parte, veremos este otro ejemplo con el fin de familiarizarnos un poco más con este tipo de conexiones. Y acá les indico, en la figura, a ver, acá, en la figura. Bueno, esta vez voy a tomar condensadores conectados en forma paralela y también en serie, o también lo que se llama conexión mixta, ¿no? A ver, entonces iremos viendo este tipo de conexión de la siguiente forma. Bueno, acá voy a tomar en cuenta, a ver,
un primer condensador, el cual represento de esta manera. Acá represento un otro condensador, acá también un otro condensador. A la vez, acá también se va a tener un nuevo condensador, bueno, de esta manera, ya. De esta forma, ¿no es cierto? Y también acá se va a tener otros condensadores conectadas precisamente de esta forma, ¿no? Acá, bueno, represento de esta manera, de esta forma, ¿sí? Ustedes notarán de que acá ya se puede definir el tipo de conexión que tiene estos condensadores, ¿no? Este es el terminal A, este es el terminal B, ¿no? Ahora, este condensador tiene una capacidad 1, este otro una capacidad 2, capacidad 3, este otro tiene una capacidad 4, este otro tiene una capacidad 5, capacidad 6 y capacidad 7. ¿No es cierto? A ver, tomando en cuenta los siguientes datos. Fíjense, para poder proceder de manera más rápida, voy a tomar en cuenta de que la capacidad 1 es en este caso de 1 nanocoulomb. La capacidad 2 es de 2 nanocoulombs. La capacidad 3 es de 3 nanocoulombs. La capacidad 4 es de 4 nanocoulombs. La capacidad 5 es de 5 nanocoulombs. La capacidad 6 es de 6 nanocoulombs y la capacidad 7 es de 7 nanocoulombs, ¿verdad? O sea, de forma correlativa, ¿no? De acuerdo acá a las capacidades que se tienen numeradas precisamente de esta forma, ¿no es cierto? Ahora bien, en esta figura nos planteamos la pregunta de la siguiente manera. Hallar la capacidad equivalente, hallar C equivalente entre los terminales A y B. Entre los terminales A y B. ¿De acuerdo? Entonces, en forma similar a ejemplos anteriores que hicimos, lo que se quiere obtener en este caso es un solo condensador llamado un solo condensador con su capacidad equivalente, ¿no es cierto? Vamos analizando. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos una conexión mixta, ¿verdad? ¿Qué significa conexión mixta? De que están conectadas en paralelo, pero a la vez también están conectadas en serie, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar más antes los puntos donde están conectados en forma paralela. Por ejemplo, acá notamos de que los condensadores de capacidad 2 y capacidad 3 están conectadas en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, analizamos más antes en ese punto, indicando que entre C2 y C3, es decir, entre la capacidad 2 y capacidad 3. Vamos a obtener en este caso, un otro condensador llamado CX, ¿sí? Y ese CX va a ser igual nada más que, pero ¿qué pasa cuando están conectados en paralelo estos condensadores? Según la formulita que conocemos, cuando se tiene conectado en paralelo, directamente es la suma, ¿eh? O sea, vamos a sumar, en este caso, capacidad 2 más capacidad 3, ¿no? Lo cual nos da la idea de que esta capacidad X va a ser igual a capacidad 2, pues sabemos que es igual a 2 nanocoulombs,
más el 3 nanocoulombs. Sumando 2 y 3 va a ser 5 nanocoulombs. ¿No es cierto? Por un lado. Por otro lado, también analizamos de manera similar en la otra conexión que se tiene también en paralelo, ¿no? Y notamos de que esa conexión está acá, ¿verdad? Es entre capacidad 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Entonces acá indicamos decimos C6, perdón, C5, ¿no? C5, C6 y C7. Entonces, de estas tres capacidades vamos a hallar una sola, ¿verdad? Llamaremos CY, ¿no? Hasta acá notamos que otra vez están conectadas los tres en paralelo, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar capacidad 5 más capacidad 6 y más capacidad 7, ¿no? Entonces, revisando los datos que tenemos, la capacidad 5 es 5 nanocoulombs más la capacidad 6. Estamos hablando de 6 nanocoulombs y la capacidad 7 es también de 7 nanocoulombs. De tal manera que vamos a hallar la capacidad equivalente de estos tres condensadores conectadas en paralelo, ¿no? Sumamos 5, 6 y 7, eso es 18, ¿verdad? Estamos hablando entonces de 18 nanofaradios. 18 nanofaradios. Bien. Entonces, nuestra figura inicial se ha convertido de la siguiente forma, como podemos apreciar, ¿no es cierto? Entonces acá se mantiene la capacidad 1. Ahora, fíjense, ¿qué ha pasado entre las C2 y la C3? Se ha convertido en una sola, ¿verdad? Entonces este va a ser el condensador. No pasa nada con esta capacidad C4, ¿verdad? Copiamos nada más. Acá está el C4, ¿no es cierto? Pero entre el C5, C6 y C7 hemos obtenido una nueva capacidad. En este caso, estamos hablando de la capacidad de CY, ¿no? Estos puntos siguen siendo los terminales, en este caso, de A y B. ¿Es cierto? Entonces, esta capacidad, en este caso, se mantiene con el C1. Esta otra va a ser la CX, este sigue siendo la C4, y esta es la CY, ¿verdad? Tenemos ahora conectada de esta manera, ¿no? Todo en serie, ¿no es cierto? Ahora bien, de estas cuatro capacidades podemos hallar una equivalente, de tal forma que la capacidad equivalente va a estar dada ahora de la forma, utilizando la formulita que ya hemos utilizado también en el anterior ejemplo, va a estar dada por 1 C1 más el 1 CX, ¿no es cierto? CX más el 1 C4, ¿verdad? Más el 1 C, a ver, C4, CY, ¿verdad? El CY. ¿Verdad? Por lo tanto, ya podemos emplazar datos, indicamos la C equivalente, ¿verdad? Y esto va a ser igual a qué. Va a ser igual, les indico, a 1 sobre 1 C1. O sea, 1 sobre 1 nanofaradio. Más 1 sobre el CX. Pero el CX, acá está. Copiamos 5 nanofaradios. Más el 1 C4. ¿No es cierto? Y el C4 es nada más que 4 nanofaradios. Y sumamos más el 1 capacidad CY. Pues capacidad CY que hemos calculado, ¿no es cierto? Es 18 nanofaradios, ¿no?
Entonces, por lo tanto, realizamos toda esta operación. ¿Y cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? A ver, entonces, haciendo este cálculo, ¿no es cierto? Esta parte lo voy a resolver. Haciendo esta operación, el resultado al cual vamos a llegar, o sea, la C equivalente, fíjense, ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el de menor valor que se tiene de las capacidades en esta conexión? Fíjense, es el del C1, ¿sí? El C1, ¿cuánto nos indica que vale? 1 nanofaradio. O sea, de toda esta operación que vamos a realizar, ¿no es cierto? El resultado tiene que ser menor a 1 nanofaradio. Y efectivamente dará un valor menor a 1, pero ustedes mismos pueden ir comprobando, ¿no es cierto? Y este resultado da, según el cálculo que yo realicé, es 0,66 nanofarados. ¿Está correcto? Y efectivamente, este valor de 0,66 nanofaradios es menor a 1 nanofaradio. Lo cual, por ese lado, podemos estar seguros, ¿no es cierto?, de que hemos hallado un resultado coherente, digamos, ¿no?, con lo que nos hemos propuesto. Entonces, por lo tanto, fíjense, de toda esta conexión, ¿no es cierto?, vamos a llegar directamente a un solo condensador. Entonces, esta es la capacidad equivalente que hemos calculado entre los terminales precisamente A. O sea, de toda esa conexión que teníamos en serie y en paralelo, hemos llegado luego a esta conexión, todo en serie, y luego hemos llegado solamente a una capacidad, ¿no? Entonces, es una forma de ir realizando operaciones, ¿no?, cuando se tiene condensadores conectadas en serie y en paralelo. ¿Está claro? Bien, jóvenes, de esa manera hemos hecho notar aspectos importantes de este capítulo, refiriéndonos al potencial eléctrico, también a los condensadores, ¿no? Este día de mañana vamos a ver ya la parte de electrodinámica, o sea, vamos a referirnos ya a corriente eléctrica, resistencia, también vamos a ver el potencial eléctrico, ¿no? Y también vamos a, en este caso, ver ya parte de circuitos eléctricos. El día de mañana, jóvenes, va a ser ya la última clase, ¿no es cierto? Y el día viernes va a ser el examen final, ¿ya? El día viernes, si no me equivoco, es 29, ¿verdad? Hoy es 27, ¿verdad? Miércoles 27, jueves 29, perdón, jueves 28, ¿no? Y viernes 29. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense bien, jóvenes, hasta este fin de semana tenemos que entregar ya las calificaciones de este curso de grado. La dirección de carrera ya nos mandó un mensaje, ¿no es cierto?, indicando que hasta este fin de semana tenemos que ya colocar las notas en el sistema, ¿sí? Entonces, repito, el día de mañana, jueves, es la última clase. Vamos a ver toda la parte de electrodinámica, igual, lo más principal. Y el día viernes, jóvenes, el día viernes 29 es el examen final, ¿sí? Tomen muy en cuenta, por favor. Pero también les voy a mandar un aviso mediante WhatsApp al grupo, ¿sí?, conectados, ¿no? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su presencia. Hasta luego.